Y mi saludo es en la gracia, la misericordia y la paz de Dios, que es nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Y es la manera de saludarnos recordando la identidad de quienes somos, de que por gracia somos salvos, de que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y que a través de Cristo nosotros tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir que no es porque si estamos bien, si no estamos bien, si las circunstancias está todo perfecto, entonces yo estoy bien, sino que la paga de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. En el entendimiento de que somos seres espirituales, vamos a dar hoy el culto de manera racional, devocionándonos y entregándonos para recibir de Dios la fuerza que necesitamos para vivir en esa gracia, disfrutando de la gracia, sabiendo que el cuidado del Señor es perfecto. Él sabe de que tenemos necesidad, dice la palabra. Y entonces que podamos disfrutar de la paz. No importa cómo se mueva todo, aunque bramen los montes, aunque bramen las aguas, perdón, y se trasladen los montes al corazón del mar, dice la palabra. En Él está nuestra seguridad. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias porque hoy, junto con mis hermanos, podemos disfrutar de que tú eres de manera segura nuestro Padre Celestial. Santificado sea tu nombre. Que venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad, no la nuestra. Se haga tu voluntad en nuestras vidas y aquí en la tierra como en el cielo. Que la palabra que nos va a dar hoy se hinque como clavo en nuestro corazón para que la podamos disfrutar y entonces disfrutándola, Señor, porque la recibimos, pero cuando la disfrutamos, ella da los frutos que tú tienes para nosotros, Señor, como seres espirituales. Danos ese pan, danos la palabra, que podamos concentrarnos en la palabra, para que al concentrarnos en ti, nuestro ser espiritual sea lleno y tengamos la fuerza y podamos disfrutar y ejercer el poder del nombre de Jesucristo. Porque solo Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la solución a todos los problemas de nuestra vida. Que, Señor, te pedimos que podamos tener la conciencia espiritual de que Cristo es suficiente, es completo y es todo lo que nosotros necesitamos. No necesitamos nada ni a nadie más, porque las añadiduras vienen cuando nosotros, Señor, nos centramos en el reino, en que somos tus hijos, ciudadanos del reino de los cielos. Que se haga tu voluntad, Señor, y que en este tiempo podamos ser recreados en ti. Oramos con acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.
será por el Señor, y si vivo será por el Señor. Si me han de perseguir y llego a sufrir, aunque nada me quede, estaré bien. Para mí el todo es, para mí completo es, para mí suficiente Jesucristo es. Habita Jesús en mi ser, templo de Jesucristo es mi ser. Que el Evangelio domine mi corazón, que solo Jesús sea mi razón de ser. Jesús es todo para mí, Jesús es mi anhelo, mi vivir. Es Jesucristo toda mi alabanza, es solo Jesús toda mi razón de ser. Si llego a morir, será por el Señor, y si vivo, será por el Señor. Si me han de perseguir y llego a sufrir, aunque nada me quede, estaré bien. Para mí el todo es, para mí completo es, para mí suficiente Jesucristo es. Habita Jesús en mi ser, templo de Jesucristo es mi ser. Que el Evangelio domine mi corazón, que solo Jesús sea mi razón de ser. Jesús es todo para mí, Jesús es mi anhelo, mi vivir. Es Jesucristo toda mi alabanza, es solo Jesús toda mi razón de ser. Habita Jesús en mi ser, templo de Jesucristo
Pastora Mari tiene el micrófono apagado. Buenos días. Ay, hija linda. Sí, aquí estoy hablando y hablando y hablando. Gracias, sí, oye. Entonces, les decía que el que estemos colocando esta alabanza, que como les he dicho es una confesión de fe a través de la palabra, en la palabra tiene una razón, y es que nosotros podamos disfrutar que cuando alabamos a Dios, nos concentramos en quién es Cristo. Pero la semana pasada estuvimos hablando acerca de quién es el yo que Dios creó. Entonces, ¿quién soy yo? Soy templo, porque Él habita en mí. Jesús habita en mi ser. Yo soy templo de Jesucristo. Entonces, como Cristo es la buena noticia, le pedimos al Señor que, que el Evangelio domine mi corazón la buena noticia. Y cuando el Evangelio domina mi corazón, porque yo me concentro, determino y desafío creerle a Dios, entonces allí, les decía la semana pasada, que lo contrario a la concentración es la división, porque viene la división y las obsesiones a través de los estímulos. O sea, ¿qué me estimula? Algo que escucho, algo que recuerdo, un olor. Es que es tremendo. Un olor, ay, me acuerdo que, wow, qué horrible, así olía cuando a mí me pellizcaron la oreja izquierda, entonces ahí me sangró la oreja y entonces ahí, ¡pum! Nos vamos al pasado y a lo que nosotros nos hace perder la identidad y la concentración en el yo que Dios creó. Vamos entonces a la palabra y vamos, mira lo que vamos a hacer, hermano Alberto. Vamos a leer Génesis 3, del 1 al 15. Y luego, cuando yo le pida, le voy a pedir primera de Juan 3:8. Entonces, hermanos, desde el principio, Génesis 1, o mejor dicho, desde el principio, en la palabra vemos al Dios trino, al Dios creador, al Dios que creó esta tierra, que todavía la sigue sosteniendo con la diestra de su poder. Si sostiene esta tierra, ¿cómo no nos va a sostener a nosotros? Vemos al Dios trino. Entonces, el Dios trino, que en el principio era el Dios creador, el Dios verbo, el Dios Espíritu Santo, nos crearon a su imagen, seres espirituales conforme a su semejanza. Y Génesis 1 y 2 nos habla de la perfección de Dios y de que Dios también nos creó a nosotros perfectos porque Él es perfecto. Y Génesis 2, versículo 25, dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, porque el hombre estaba cubierto de la gloria de Dios. No tenía de qué avergonzarse, estaba en un estado perfecto de inocencia, de bondad, estaba dentro de la cobertura de Dios. Así termina el capítulo 2. Capítulo 1, toda la preparación de Dios, toda la creación para luego crear al hombre. En el capítulo 1 vemos la misión de Dios determinada para el hombre. El hombre, Génesis 1:28, el diseño original de Dios, la misión.
de Dios para el hombre. El hombre en bendición los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sean los jueces de la tierra, sojúzguenla y señoreen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Porque en la creación cada uno tiene un lugar y una misión. Entonces, el hombre es el único ser creado a imagen de Dios para estar con Dios. Por eso es que vemos la perfección de todo, como Dios lo creó perfecto y cómo Dios crea al hombre. Como lo leíamos, lo hemos leído cuando el día 6 leímos cómo Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Como un ser espiritual sopló aliento de vida en él. Y así es que el hombre fue un ser viviente. Así fue que el hombre fue un ser viviente. Porque hay una gran diferencia entre ser un ser vivo y un ser viviente. Entonces, un ser vivo, por ejemplo, las plantas son seres vivos, pero ellos no tienen espíritu. Sin embargo, cuando usted arranca la planta del hábitat, de la tierra, se va a morir. Entonces, ¿qué dijo el Señor en Génesis 2, 16 y 17? Dio el pacto. De todo árbol del huerto podrán comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no coman de él, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán, sin duda alguna. Por eso los traigo a Génesis 2:25 y les sugiero leer Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3. Entonces, en Génesis 2:25 termina en la perfección de Dios. El hombre y la mujer desnudos, sin vergüenza. No tenían de qué avergonzarse. Pero la serpiente era astuta. Venimos al 3, comienza con el pero. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y fruto agradable para alcanzar la sabiduría, y comió y dio a su marido. Dio también a su marido, dice la palabra, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho comerás, sobre tu pecho andarás, perdón, y polvo comerás
todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Entonces, veamos qué pasó luego de que la serpiente le dijo, no moriréis. Cuando la serpiente le dice a la mujer, vamos a los versículos 3 y 4, hermano Alberto, cuando dice la serpiente le dice a la mujer, no moriréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Está mostrando completamente cómo es esta serpiente usada por Satanás va en sentido contrario a la palabra que Dios dio. Satanás conoce la palabra, hermanos. La conoce mejor que usted y que yo, porque utilizó exactamente las mismas palabras que Dios le dio al hombre en el mandato en sentido contrario. Dios dijo, pueden comer de todos los árboles, pero de uno, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, no coman, porque el día que comen de él, ciertamente van a morir. Y la serpiente le dice, ay, Dios les dijo que no comieran de todo árbol del huerto. Y precisamente por eso es que nosotros tenemos que aferrar el pacto, la palabra, para saber lo que dice Dios y no tergiversemos la palabra. Y allí la serpiente culpa a Dios, así como el mundo sigue culpando a Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando? La serpiente le dice a la mujer, Satanás le dice a la mujer, no morirán. Dios, lo que pasa es que Dios no quieren que coman de él, porque serán, si ustedes lo hacen, van a ser abiertos sus ojos y ustedes van a saber, van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Porque el hombre, ¿por qué estaba desnudo y no se avergonzaba? Porque solamente estaba dentro de la gloria de Dios, donde no hay lugar para la maldad. Porque desde la creación Satanás no tuvo lugar, porque Dios separó las tinieblas de la luz y nosotros somos la luz. Por eso nosotros debemos tener la conciencia espiritual que solamente nos las da la palabra y la fuerza espiritual que solamente nos las da el Espíritu Santo dentro de la oración para nosotros mantenernos siempre en el camino del disfrute, disfrutando en esta tierra de todo, de toda la creación, pero sobre todas las cosas de la identidad que tenemos como hijos de Dios y de la cobertura que tenemos del trono de Dios. La cobertura nuestra es el trono de Dios. La bendición nuestra es el Dios trino, la bendición de Manuel. Dios está con nosotros. Y aún estando Dios con nosotros, vamos a ser tentados por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que sentimos. Y ayer les decía, tomen como ejercicio, como tarea, hacerse conscientes de lo que están pensando. ¿Y por qué lo estoy pensando? Si yo me hago consciente, yo no que, ay, no, es que me sentí que como que me dolía el ojo izquierdo y ahí empecé a llorar y bueno, entonces como el ojo izquierdo no quería estar, el ojo derecho vino a acompañarlo. Entonces ahí bueno, se pusieron los dos a llorar juntos. O sea, hay una razón y la razón es porque estamos dejando el pacto. Cuando dejamos el pacto, somos engañados por lo que sentimos, por lo que vemos, por lo que deseamos, por lo que tenemos, por lo que no tenemos. Y precisamente por eso es que siempre les digo, todos los días estamos parados en Génesis 3. Allí, la mujer que no estaba aferrada solo a Cristo, comió del árbol, viendo que el árbol era bueno para comer, creyó que ella iba a ser también como Dios, así como Satanás quiso ser como Dios, y dejó
el pacto de Dios para tomar el ofrecimiento de Satanás. Y nosotros dejamos la verdad de Dios para tomar lo que sentimos, lo que dice el médico, lo que dice la mamá, lo que dice el hijo, lo que dice el papá, lo que dice todo el mundo, menos lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y esta es la naturaleza con la que nosotros nacimos, fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y esos delantales todavía nosotros queremos cubrirlos con la religión. Pero la religión evangélica y ninguna religión puede cubrir todo el vacío que tiene el hombre. Puede llenar todo el vacío que tiene el hombre. No puede. Porque fíjense ustedes, hay algo en el ser, en ese ser espiritual que Dios creó, que fue lo primero que ocurrió en él. Que cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, se hicieron delantales para tratar de cubrir. Por eso es que la gente cubre los ricos con las buenas obras, dando dinero para esto, millones para aquello. Pero no crean que de verdad es que ellos están haciendo eso como ni siquiera como una obra social que ellos lo ven como bueno, sino porque a ellos les conviene. Y por eso nosotros tenemos que levantar la iglesia que Dios desea, porque muchos pastores y líderes hacen en las iglesias lo que a ellos les conviene y por los intereses de ellos y no por el pueblo. No son genuinos, porque están utilizando la religión como delantales para tapar su desnudez. Pero el único que tapa la desnudez es Cristo. Sin embargo, el hombre cuando oyó la voz de Dios que se paseaba en el huerto, ¿por qué dice la palabra? Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el aire del huerto, se paseaba en el huerto al aire del día. Porque esto es lo que a nosotros nos garantiza, que en el huerto del Edén el hombre oía a Dios, el hombre hablaba con Dios, Dios hablaba con el hombre adoraba a Dios, tenía la plenitud de la felicidad y estaba lleno del Dios Trino. Disfrutaba la bendición de Manuel, de que Dios estaba con ellos. Dios con nosotros, Dios estaba con ellos. Pero ¿qué pasó con ellos? Cuando oyeron la voz de Dios, que antes cuando oían la voz de Dios iban a Dios a adorarlo, a comunicarse con Dios, a hablar con Dios. Todo lo que nosotros no podemos imaginar en esa grandeza de esa relación cara a cara del hombre con Dios. El hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Y hoy el Señor nos pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Te estás cubriendo con delantales? ¿Dónde estás tú? ¿Abandonado en la tristeza? ¿Sumergido en los problemas económicos? ¿Agobiado por las enfermedades? ¿Dónde estás tú? Y el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así que el hombre, al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, al desobedecer a Dios, al dejar el pacto, el hombre siente vergüenza. Por eso muchos de nosotros o muchas personas se sienten avergonzadas de sí mismos, de sus vidas, de cómo son sus vidas. Y muchos se preguntan, ¿para qué vivo yo? Y cuando el hombre llega a ese estado, tiene que retomar y pensar en la salvación. Porque el único que nos puede salvar de ese estado, lo dice la palabra, de ese estado en que nos sumergió Satanás, de ese estado en el que nacimos, estaba desnudo y me escondí. Seguimos escondiéndonos de Dios. ¿Cómo nos escondemos de Dios? Cuando no escuchamos la palabra de Dios y escuchamos la palabra de todo el mundo. Pero además nos escondemos de Dios. Cuando nos dividimos, nos desconcentramos.
nos desconcentramos de la verdad absoluta de Dios. Cuando culpamos a Dios, cuando creemos que Dios no nos escucha. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Si no me hubiese dado esa mujer por compañera, esto no, yo no estuviera ni sintiéndome avergonzado, ni estuviera escondido, ni me hubiera dado cuenta que estaba desnudo. Entonces Dios, tú eres el culpable de todo. Y la mujer se justifica diciendo que la serpiente la engañó. Estamos en el versículo 13. Y es verdad. Satanás es el padre de mentira, del engaño. Satanás no engaña. Ay, es que tiene razón para estar así. Sí, tiene razón para odiarlo. Es que si fuera yo hasta lo mataría. Y ahí viene y dice, ¿de dónde sale eso? Está dentro de mí esa tiniebla. Está dentro de mí ese dolor. Está dentro de mí esa desesperación. Pero por eso es que Dios nos da la salida. Muestra su amor y su infinita misericordia en que, estando el hombre separado de Dios, Dios habla con Satanás y da para nosotros, cuando leemos Génesis 3:15, cuando nosotros leemos Génesis 3:15, para nosotros, esta es la garantía de la salvación, la promesa de que vendría el Mesías. Génesis 3:15. Para Satanás fue la sentencia y esa sentencia ya se cumplió. Dice la palabra, y pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, y entre tu simiente, entre tus seguidores, entre los que te tienen a ti en el corazón, y la simiente suya, la simiente de la mujer, así como la semilla de un árbol da el fruto que da, es dependiendo del árbol, pues la mujer no puede dar otro fruto. No hay, no, la mujer no se puede quedar embarazada y dar a luz un perro. Entonces, la simiente de la mujer es un hijo, pero este hijo que nació como humano fue engendrado por el poder del Espíritu Santo y por eso Jesús es el unigénito de Dios, el único que ha venido a la tierra con el gen divino y con el gen humano. Porque con la naturaleza del hombre, que tiene gen de hombre y gen de mujer para nacer un hijo, nacen separados de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado original pasa de generación en generación. Porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque no hay justo ni aun uno. El único que nos justifica delante del Padre es la simiente de la mujer, quien es Cristo. Cristo es la simiente de la mujer que ya le aplastó la cabeza a Satanás en la cruz del Calvario, consumó la salvación. Y esa es la razón por la que nosotros, aferrados a la palabra de Primera de Juan 3:8, podemos decir, el que practica el pecado es del diablo, dice la palabra, porque el diablo peca desde el principio y ni siquiera está hablando desde el momento del Génesis, sino desde el principio, cuando estando él en el santo monte de Dios, se rebeló contra Dios. Entonces, desde el principio el diablo peca, el diablo es malo, el diablo es el adversario de Dios, el diablo es el que lleva la contraria a la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios separó la luz de las tinieblas, porque el diablo no puede crear. El diablo no crea. Quien creó el desorden y el vacío en la tierra, quien generó, pues quien causó el desorden y el vacío en la tierra, fue ese querubín protector cuando fue echado del santo monte de Dios. Y es un ser espiritual, el diablo es un ser espiritual que no muere y que hasta que sea el tiempo del Señor. Él no muere, nosotros no lo vemos con ojos físicos, pero Él está influenciando, Él está obrando,
Él está metiéndonos en los moldes, en las trampas, en los lazos. Nos está tendiendo, nos mete en el molde. Yo he vivido así toda la vida. Es que así soy yo. El yo que Dios creó es diferente. Es el que vive dentro de la palabra, dentro de la oración, dentro de la buena noticia. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, como me enseñó a mí la hermana Yaén, porque esto se lo dio el Señor a la hermana Yaén y ella me lo enseñó a mí, porque todos nosotros somos enseñables, todos. Ella me enseñó, pero si yo no practico el pecado, entonces ¿qué practico ahora? Para deshacer las obras del diablo, practico la lectura de la palabra con la conciencia espiritual del disfrute en la palabra, del pacto que Dios me dio. Practico la oración centrada en la palabra, no en mis palabras. Entonces yo les voy a pedir que ustedes tengan un cuaderno. Mire por dónde vamos. Ya hoy vamos por el día 8 y yo no les he dicho nada del cuaderno. Tengan un cuaderno para que todos los días ustedes anoten cuál es la palabra que que compartimos hoy y qué es lo que yo voy a hacer hoy. Hoy voy a leer nuevamente Génesis 1, les dije, Génesis 2, Génesis 3, y voy a anotar lo que les dije hace unos días, de que anotaran lo que está en ustedes que no es semejante a Dios. ¿Qué está en mí que me hace sufrir, que me hace sentirme vacío, que me hace esconderme, que no quiero hablar con la gente, que no me gusta la gente, que hace sentir avergonzado o avergonzada? ¿A qué le tengo temor? Eso nosotros tenemos que verlo, porque la única manera de deshacer esas obras del diablo en nosotros es a través de las prácticas espirituales. Y las prácticas espirituales son genuinas, genuinas, porque hay muchísimas otras prácticas espirituales que no nos llevan a nada, no nos llevan a vencer a Satanás, sino que por el contrario, nos, nos mantienen en esos moldes, porque en la religión hay moldes. Entonces, así, de ahí no sale de la doctrina de hombres. En los moldes podemos entender las trampas y los lazos de Satanás para deshacerlos a través de la oración. Amén. Entonces, vamos a orar. Saludo a mi hermana Jamie, así como los saludo a cada uno de ustedes que nos está saludando y deseándonos una buena semana. Y estamos comenzando muy bien la semana, porque estamos teniendo la concentración en la palabra, en la palabra. Y ustedes se dan cuenta que yo me estoy concentrando más en la palabra, en el mensaje de la palabra, porque si oramos sin tener la conciencia espiritual y el conocimiento de la palabra, de cómo Dios nos creó para estar con Él, de cómo Satanás hizo caer al hombre, pero cuando el hombre cayó, Dios dio la salida. Dios dio la salida. Génesis 3:15. La simiente de la mujer, que es Cristo, es el único que le aplasta la cabeza a Satanás. Y cuando confesamos a Cristo es la única manera de salir de las garras de Satanás, de la maldición, de la muerte y del pecado. Ahí comienza una nueva vida en Cristo. El gran detallazo es que muchos de nosotros hemos confesado al Señor y hemos pasado de confesar al Señor a ponernos delantales a través de la religión evangélica. Entonces, la palabra, la oración, hacen que la buena noticia sea grabada en mí y que yo tenga el evangelio como eh, que el evangelio domine mi corazón. Eso es lo que hace que el evangelio, que la buena noticia domine mi corazón, porque la buena noticia es Cristo y ya Cristo vino.
Entonces, les saludo y vamos a orar. Amado Dios y Padre, nosotros te damos gracias por esta palabra que nos has dado, que tú nos permites, Señor, en Génesis 1, ver por tu palabra que todo en esta tierra fue creado por ustedes, Dios Trino. Porque los tres son Dios creador. Ustedes tres, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, son creadores. Por el contrario, Satanás es el que destruye, el que causa caos y vacío. Y ha causado desorden y vacío en nuestras vidas. Señor, llénanos del poder de tu Santo Espíritu para que confesando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, quien consumó la salvación en la cruz del Calvario, nosotros podamos tener en este tiempo de concentración la recreación y la sanidad espiritual, Señor. Que nosotros podamos tener la identidad de cómo tú nos creaste. ¿Quién es? ¿Cuál es el yo que Dios creó? ¿Para qué me creaste? ¿Y qué me diste, Señor? Y nos diste a Cristo cuando quedamos separados. Que Cristo sea suficiente para cada uno de nosotros. Que tengamos la fuerza, la llenura de tu Santo Espíritu para que podamos recibir la guía que viene de ti. Y que en el día, Señor, meditando en todo lo que, con todo lo que veo, con todo lo que siento, con todo lo que quiero, con todo lo que me gusta, con todo lo que me disgusta, con todo lo que escucho, pueda entender, Señor, el sistema espiritual y el problema espiritual en el que cayó la humanidad. Que las personas no pueden hacer otras cosas, no pueden porque no hay manera de acercarse a ti sino solamente a través de Cristo. Pero a ti te plació, Señor, salvarnos y sanarnos. Y salvándonos y sanándonos, Señor, entonces nosotros hoy podemos disfrutar de que somos hijos tuyos, Dios en Cristo. Podemos creer que tenemos el respaldo del trono celestial, la bendición de ustedes, Dios Trino, Emmanuel, Dios con nosotros. Podemos entonces tener las respuestas espirituales que vienen de ti, la llenura, la guía y la obra. Hoy te pedimos que venga a nosotros tu reino, que descienda tu reino sobre nosotros, para que nosotros podamos de manera voluntaria rendirnos, desafiar, Señor, desafiarnos a tener definitivamente un cambio en nuestras vidas y ese cambio es espiritual. Porque cuando espiritualmente cambiamos, Señor, y vamos del reino de las tinieblas a tu reino, Señor, entonces todo es diferente. Tú eres la luz que nos habita y nosotros somos torres de luz que trascendemos todo lo físico en el poder del nombre de Jesucristo. Que el día de hoy, Señor, mis hermanos tengan esta conciencia, tengan esta fuerza, tengan la bendición, la puedan disfrutar, la bendición de Manuel, y que donde quiera que ellos se mueven, todas las fuerzas de la oscuridad sean derribadas, toda torre de Satanás sea derribada y todo plan del enemigo caiga a tierra en el nombre poderoso de Jesucristo. Oramos con acción de gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.